Bienvenidos a todos a este seminario del día de hoy. Vamos a hablar de la lucha contra el blanqueo de capitales, focalizado en cómo se está tratando o cómo se está luchando contra el blanqueo de capitales específicamente en América Latina. Nosotros tenemos un programa, un curso donde nos focalizamos en todos los temas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y vemos cuál es la normativa relacionada con el blanqueo de capitales que tenemos en Europa, cuál es la que tenemos en América, tanto Norteamérica como América Latina. Y ahora en este webinar vamos a centrarnos en cómo se está luchando contra el blanqueo y la financiación del terrorismo en América Latina. Yo he querido comenzar con una frase, lo suelo hacer, si habéis visto algunos sois alumnos de ALDE y habéis asistido a alguno de mis webinars, yo suelo empezar con una frase porque creo que eso luego nos puede permitir recordar un poco más en detalle qué es lo que vamos a ver en el temario. La frase que he puesto en esta ocasión es de Alejandro Dumas, que es un novelista y dramaturgo francés del siglo XIX, y él, una de sus frases más conocidas decía que no estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale porque es un buen siervo y un mal amo. Es lo que quería decir es que el dinero puede tener mucha utilidad, pero si dejas que sea tu dueño o que te deje guiarte por el dinero, puede llevar a hacer cosas que a lo mejor no tendrías que hacer. Y eso está muy relacionado con el tema que vamos a tratar nosotros de la normativa anti-blanqueo de capitales y la normativa de la lucha del blanqueo de capitales. Como sabemos, el blanqueo de capitales es una actividad que va destinada a ocultar o a ocultar a las autoridades el origen fraudulento de fondos que provienen de situaciones ilícitas. Estas situaciones ilícitas pueden ser el narcotráfico, pueden ser la trata de blancas, puede ser incluso el fraude fiscal, pueden ser una gran cantidad de acciones delictivas que den lugar a la obtención de una ganancia económica y de un dinero que luego necesitamos meter en el sistema financiero tradicional, necesitamos darle imagen de legalidad a ese dinero y es cuando se produce la acción para blanquear, lo que se conoce como blanquear ese dinero, que además normalmente hablamos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, porque además este tipo de dinero que necesita ser blanqueado se utiliza en muchos casos también para financiar el terrorismo. De ahí que toda la normativa vaya siempre encaminada a luchar contra el blanqueo de capitales y, por ende, con la financiación del terrorismo. Yo he destacado aquí una serie de normativas que sí han servido de referencia para todas las normativas internacionales. En la lucha contra el blanqueo de capitales tiene una característica muy peculiar y es que está bastante, o se intenta que esté bastante globalizada. Las normativas que se emiten en un país determinado influyen a las normativas que se emiten en el resto de los países. Es verdad que hay países que son más opacos, por decirlo de alguna manera, con la lucha contra el blanqueo de capitales, pero en general, tanto en América como en toda Europa, la lucha del blanqueo de capitales está bastante globalizada y la normativa se interrelaciona mucho y se relaciona mucho una con la otra. Yo he querido destacar aquí la Ley 10-2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que es la ley española que tenemos para luchar contra el blanqueo de capitales, y un reglamento, que es el reglamento 10 de 2010, y el Real Decreto 304-2014, que baja a nivel de más detalle esa ley de prevención de blanqueo de capitales. Esta ley además sigue las recomendaciones de todos los grupos de acción financiera internacional. El más conocido es el GAFI, que hablaremos ahora también de su versión latinoamericana. También he querido destacar la Ley 19-2013 de transparencia, de acceso a la información pública y de buen gobierno, por la que se regula en este caso cómo deben actuar las personas que tienen una responsabilidad pública en el Estado español. Está destinado básicamente a la actividad política, porque no sé si sois conocedores que en los últimos años en ciertos sectores o cierto modo la actividad política española se ha visto en entredicho por algunas situaciones de blanqueo de capitales y se ha intentado reforzar con esta normativa el que haya una transparencia en cómo actúan las personas con responsabilidad pública con respecto a su financiación, con respecto a su dinero y sobre todo a que no haya, va sobre todo encaminado a que no haya fraude fiscal. También os he querido destacar la directiva europea más reciente del blanqueo de capitales, que de 2018 es la última, del Parlamento Europeo y del Consejo, se conoce como quinta directiva, y va relativa también a la prevención de la utilización del sistema financiero, en este caso europeo, para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo.
Como hemos visto, es mucha la normativa antiblanqueo que hay en Europa. Ahora vamos a ver cómo se ha preparado América Latina y qué instrumentos utiliza para luchar contra el blanqueo de capitales. Os he querido destacar simplemente, brevemente, en qué consiste el blanqueo de capitales desde un punto de vista más teórico para que tengamos en cuenta cómo se instrumentalizan este tipo de actuaciones. Como sabemos, la normativa, o como sabemos, el blanqueo de capitales es la transferencia o conversión de bienes para ocultarlos y meterlos en el sistema financiero legal, y a partir de los bienes que tú tienes y que has adquirido de una forma fraudulenta con un dinero fraudulento, puedes llegar a utilizar ese dinero de una manera aparentemente legal porque lo has metido en el sistema financiero. El blanqueo de capitales es el conjunto de mecanismos o procedimientos que van orientados a dar una apariencia de legitimidad a los bienes de origen delictivo que tú has adquirido de manera ilícita. Se establecen una serie de medidas para los estados y también de medidas para ciertos agentes que están obligados, como pueden ser, por ejemplo, las empresas financieras, están obligadas también a adquirir ciertas obligaciones y a establecer ciertas medidas para evitar que se pueda blanquear dinero fácilmente a través del sistema financiero legal. Estas medidas se conocen como medidas de diligencia debida respecto a los clientes y a los negocios. Como sabéis, las entidades financieras están obligadas a tratar de identificar cuando se produce un intento de blanqueo de capitales a través del propio sistema financiero. Tienen que identificar los orígenes, el origen del dinero de sus clientes y el origen de las empresas y el origen del dinero que tienen las empresas con las que las entidades financieras hacen negocios. Están obligadas porque la propia ley determina que no se puede dejar que de manera impune se utilice el sistema financiero legal, el sistema financiero regulado para blanquear dinero. Se han establecido mecanismos en todo el mundo. Como hemos dicho antes, hay ciertos países que son más reticentes al establecimiento de medidas o menos proactivos al establecimiento de medidas para la lucha contra el blanqueo de capitales, pero en la gran mayoría de los países están poniendo mecanismos para luchar. En el caso español, se hace a través de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que se conoce como el SEPBLAC, que es la oficina que se encarga de identificar todas las operaciones de blanqueo de capitales que se puedan dar, ya sea en el sistema financiero o a través de otro tipo de operaciones que se puedan dar, como por ejemplo la compra de boletos de lotería. Cuando a una persona en un momento dado le ha tocado la lotería muy poco tiempo, 4 o 5 veces, pues el SEPLAC está ahí para revisar todo este tipo de actuaciones. Cuando hay un ingreso de dinero muy importante, puntual, en una determinada cuenta bancaria, está el SEPLAC para ver este tipo de operaciones, y son mecanismos de actuación que establecen los estados para intentar vigilar o intentar luchar contra este tipo de acción delictiva. ¿Quiénes son los sujetos que están obligados? Decíamos que los estados, por supuesto, porque los estados tienen que evitar en la medida de lo posible que se blanquee el dinero y se financie el terrorismo con este tipo de activos, pero también hay ciertos sujetos que están obligados también a luchar o a apoyar en esta lucha contra el blanqueo de capitales. Por un lado está el sector financiero, como decíamos, los bancos, las gestoras de fondos, las aseguradoras, tienen la obligación, ya sea en España, en toda Europa, y además es algo que se ha extendido a nivel mundial, tienen la obligación de apoyar a los supervisores en la lucha contra el blanqueo de capitales. También ciertos promotores inmobiliarios para que no se compren con facilidad viviendas con la finalidad de blanquear dinero. Los profesionales que vean que hay actuaciones de blanqueo de capitales, ya sean abogados, asesores fiscales, procuradores, notarios, todo este tipo de profesional es financiero y de profesional específico, tiene cierta obligación. Los casinos y las administraciones de lotería, como decíamos antes, si a una persona en un corto espacio de tiempo le toca la lotería muchas veces, si le tocan grandes premios los casinos, si va con mucha frecuencia, con mucha liquidez de dinero que no puede demostrar su origen a los casinos también. La joyería y los profesionales de antigüedades y objetos de arte son típicos instrumentos que se utilizan para blanquear dinero. Son piezas de gran valor y que te permiten meter en circulación legal una gran cantidad de dinero de una manera muy rápida. Personas físicas que realicen ciertos movimientos de pago, comerciantes y profesionales de bienes, fundaciones o asociaciones, porque a veces se utilizan también fundaciones y asociaciones a través de entramados ya más complejos para intentar
blanquear dinero o meter dinero que no estaba blanqueado para intentar meterlo en circulación. Y también, y muy importante ahora, los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria. Ya sabéis que las criptomonedas y las monedas virtuales se están utilizando mucho para blanquear dinero porque todavía no escapa, en cierto modo, parcialmente, a la supervisión por parte de Hacienda y por parte de los supervisores. De ahí que ahora mismo la criptomoneda, al no estar total y totalmente regulada, sea un medio bastante utilizado, bastante frecuente para blanquear dinero. Y de hecho es algo que pretende los supervisores, los gobiernos están trabajando en intentar regularizar este tipo de intercambio en criptomonedas para intentar evitar que ocurra este tipo de actuaciones. De hecho, veis en las noticias que incluso se ha descubierto que ciertas actuaciones de terrorismo se vean financiado con criptomonedas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos ver, identificar y empezar a pensar que puede haber un tema de blanqueo de capitales por detrás? Pues son ciertos países, ciertas nacionalidades, ciertos países de residencia fiscal. Como sabéis, hay ciertas listas, no hay listas, realmente listas oficiales, pero sí que, por ejemplo, Europa todos los años emite una lista de países con los que se supone que si actúas con ellos son sospechosos o que tienen cierta facilidad para llevar a cabo actuaciones de blanqueo de capitales. Esa lista se va revisando anualmente. Y si un cliente tuyo, y tú eres una entidad financiera, un cliente tuyo, tienes relaciones comerciales con alguno o con varios de estos países, pues no significa obligatoriamente que esté llevando a cabo actuaciones de blanqueo de capitales, pero es cierto que sí que se levanta cierta alarma y cierta sospecha, o por lo menos se investiga y se ve a ver de dónde viene el origen de esos fondos. También el tipo de actividad económica o profesional. Si se trata de una persona física o de una persona jurídica. Si se trata de una persona políticamente expuesta, lo que se conoce como PEP, también hay que vigilarla de manera especial. Ya hemos dicho que se pretende con la regulación que las personas que son autoridades públicas sean además mucho más cuidadosas con este tipo de actuaciones, incluso que cualquier otra persona que no sea una autoridad pública. También la naturaleza de los productos y servicios que se solicitan. Ciertos productos que se solicitan, por ejemplo, en una entidad bancaria, si tú solicitas que se haga una transferencia de una gran cantidad de dinero a las Islas Caimán y no es tu actividad normal como cliente del banco, pues a lo mejor ese tipo de actividad puede ser sospechosa y habría que comunicarla al Departamento de Blanqueo de Capitales de tu entidad y, si no, pues a la autoridad pertinente, en este caso en España, por ejemplo, al SEPLAC. La utilización también que haces de tus productos y tus servicios. Como decíamos, si tú tienes la posibilidad de emitir transferencias y de pronto empiezas a hacer transferencias periódicas, a lo mejor no de cantidades muy grandes, pero sí de cantidades pequeñas, muy frecuentes, a países con los que normalmente no trabajas, pues puede ser que incluso la propia entidad te bloquee la cuenta hasta que expliques un poco los movimientos que estás haciendo. Como decíamos, el origen y el destino de los fondos, también a dónde los vas a enviar, no ya solo el país de residencia fiscal de la empresa a la que estás enviando los fondos, sino a qué país lo vas a enviar. No es lo mismo enviarlo a Alemania que enviarlo a Gibraltar o enviarlo, como decíamos antes, a las Islas Caimán. Son diferentes por el tipo de fiscalidad, además, y el tipo de acuerdos y de tratados que tienen esas localizaciones con el resto de países emisores de fondos. Y también podemos identificar cualquier otro factor que nos permita valorar el riesgo que tiene el cliente, en este caso, de la posibilidad de que se puedan estar cometiendo actuaciones o actividades de blanqueo de capitales o no. Vamos a ver ahora cuáles son los órganos de gobierno. ¿Cuáles son los órganos de gobierno que se utilizan para intentar luchar contra el blanqueo de capitales? Pues antes hablamos del GAFI, que es un grupo de acción financiera a nivel mundial que está trabajando para poner best practices y para intercambiar actuaciones unos con otros para intentar implantar las mejores técnicas posibles y las mejores normativas posibles para intentar luchar contra el blanqueo de capitales. Pues bien, la equivalente latinoamericana del GAFI, que es igual, es lo que se conoce como el GAFI-LAT. Al principio empezó solo con países de América del Sur y una vez que se fueron agrupando países de Centroamérica y del Caribe, pues ya se pasó a denominar GAFI-LAT. Agrupa en total a 17 países.
de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe. Y lo que pretende es prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y también la financiación de armas de destrucción masiva. El compromiso que tiene el Gafilat es de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y de combate. Lo que hace es lo que decíamos antes, emite mejores prácticas para que los países nacionales ya luego, en su propia regulación nacional, puedan poner en práctica o puedan modificar y adaptar su propia normativa para que sea lo más protectora posible o para que sea lo más efectiva posible en la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, profundizan distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Como sabemos, en muchos casos se establecen acuerdos de comunicación entre las autoridades de unos países y otros, entre las haciendas públicas de unos países y otros, para informar acerca de cuáles son los movimientos que tienen mis ciudadanos, por ejemplo, en tu país, o a la inversa. Este tipo de actuaciones de cooperación que refuerzan todo el sistema de lucha del blanqueo viene derivado de organismos como este, como el Gafilat, que trabajan en conjunto. También os decía antes que empezó en Sudamérica y hay un grupo de acción financiera específico de Sudamérica que se creó o que surgió en Cartagena de Indias en el año 2000 y que luego derivó en el Gafilat. Pero no nos quedamos solo en el Gafilat, sino que los propios países, y ahora vamos a destacar cuáles son las entidades o los mecanismos que tienen diferentes países de Latinoamérica, los propios países establecen sus propias unidades de inteligencia financiera para luchar contra el blanqueo de capitales. Como hablábamos antes del SEBLAC, pues hay diferentes UIF en diferentes países de Latinoamérica y diferentes unidades de inteligencia financiera. También os he querido destacar el grupo Egmont, que son organismos internacionales de inteligencia financiera, agrupa más de 150 UIF, donde está incluido el SEBLAC y todas las UIF que vamos a ver ahora de Latinoamérica. Trabajan en conjunto para luchar contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. ¿Cómo se materializa esta herramienta o estos sistemas o esta lucha en el caso colombiano? Pues Colombia además es uno de los paradigmas o es una de las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales en Latinoamérica. Está luchando muy fuertemente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, está luchando mucho contra la financiación o contra el blanqueo de capitales a través del narcotráfico. Está luchando mucho para que esto no ocurra y es uno de los que mejores prácticas ha implantado en toda Latinoamérica. Ellos cuentan con la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que se creó en el 99. Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Estado colombiano. Su función es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra el régimen democrático, el régimen constitucional, la seguridad y la defensa nacional, entre otras, y también el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ha creado un modelo que pretende ser ejemplo o pretende establecer y definir metodologías para aterrizar cómo luchar contra el blanqueo de capitales en Colombia, es lo que se conoce como SARLAF, que es un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. A eso responden las siglas de SARLAF. Y tiene unas etapas que consisten en identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo, y a través de 8 elementos, como son políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la información y capacitación. Al final, lo que está definiendo es una forma de governance, una forma de gobierno y de gestión del propio, los propios sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales. Si tú identificas tus riesgos de blanqueo de capitales, los mides, los monitorizas y ves cómo van evolucionando, y todo esto además lo traduces en un sistema de gobierno con una estructura y una organización, con unos órganos de control, con unos roles, unas responsabilidades, unas políticas, unos procedimientos, todo eso hace que se pueda aterrizar y realmente se pueda ejecutar de manera efectiva toda la función que tiene la UIAF para evitar la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Es un modelo, además, que se habla mucho, es muy conocido a nivel mundial, no solo en Colombia, y la verdad es que está funcionando bastante bien, y yo he leído recientemente artículos donde se pone como un ejemplo de cómo es un modelo que puede funcionar.
Pasamos a ver cuál es el mecanismo que utiliza Chile. Pues en este caso, Chile tiene la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que se creó en 2003. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y está relacionado, evidentemente, con el presidente de la República de Chile a través del Ministerio de Hacienda. El objetivo que tiene la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para cometer delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Para ello realiza, pues lo que hemos dicho antes, son supervisores, son reguladores, pero también son organismos de ejecución de la ley y de ejecución de la supervisión. Realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, vigila que efectivamente se esté cumpliendo con la normativa chilena, impone sanciones administrativas, capacita a las personas para que puedan ejercer su actividad y para que puedan de manera efectiva y fehaciente luchar contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, y también difunde información de carácter público para que todos los ciudadanos sean conscientes de en qué consiste este tipo de actividades delictivas. La Unidad de Análisis Financiero integra la Alianza Anticorrupción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se conoce como UNCAC y que se creó en 2012. Yo lo he puesto por si luego queréis profundizar en cada uno de estos organismos. Hay una gran cantidad de organismos globales que trabajan juntos para intentar establecer las mejores prácticas en la financiación en la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Y en este caso, la UAF de Chile se ha integrado con la UNCAC para reforzar y para adquirir mayor potencia y mayor fuerza de fuego. Os he puesto además una imagen que está extraída además de la página web de la UAF, donde ellos muestran su modelo o cómo ellos luchan contra el blanqueo de capitales. En Chile lo han puesto desde un punto de vista muy visual. Como podéis ver, ellos trabajan en primer lugar con actividades de prevención para prevenir que se den situaciones que puedan dar lugar a blanqueo de capitales. En este caso, la primera parte, prevención y detección. Luego, establecen a través de acciones de inteligencia financiera para detectar e identificar cuando se produce realmente una acción encaminada a blanquear dinero. Posteriormente se persigue, se abre una investigación penal para investigar si efectivamente ha habido una operación de blanqueo de capitales y en el caso de que se haya dado, pues ya el Poder Judicial emite su sanción penal. En este caso, creo que es un modelo que está muy bien explicado, muy visual, y lo he querido poner aquí para que veáis pues cómo materializa, en este caso Chile, cómo materializa esta actuación contra la lucha del blanqueo de capitales. Caso mexicano. Pues en el caso mexicano es a través de la Oficina de Hacienda cómo se lucha contra el blanqueo de capitales. En 2012 se publicó una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta ley, al igual que en los casos anteriores, tenía por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas para prevenir, detectar, monitorear, seguir, sancionar recursos que tengan una procedencia ilícita, de acuerdo con la ley, y diversas actividades no financieras que son consideradas como vulnerables, como pueden ser los juegos, los sorteos, los concursos, la compraventa, como veíamos antes, de artículos de gran valor, joyas, inmuebles, coches. Este tipo de actividad normalmente puede servirnos de alerta y de factor de riesgo, como decíamos antes, para identificar si en un momento dado puede haber o se puede estar dando lugar a una comisión de este tipo de actividad delictiva. También os he puesto de su página web, os he querido poner el modelo, cómo ellos lo representan, de una manera muy visual y también que es muy fácil de entender y se comprende perfectamente cómo lo hacen. Ellos parten de su ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nos explica cuál es el objeto, la finalidad que tiene esta ley, que es proteger el sistema financiero y la economía mexicana de actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, con la finalidad de desestabilizar la economía y evitar que las organizaciones delictivas hagan uso de recursos para su propia financiación. Para ello establecen medidas y procedimientos que ayuden a recabar cuáles son los factores de riesgo y a partir de ahí investigar y perseguir si efectivamente ha habido un delito de lucha, un delito de intención de blanqueo de capitales. En este caso, al igual que antes, lo que se hace es gobernar, establecer un gobierno, una forma de ejecución,
una forma, una estructura, unos roles, unas políticas, unos procedimientos que funcionen para identificar cuándo puede haber un hecho, una alerta, un riesgo y luego investigar esa situación y efectivamente si se ha ocurrido ese hecho delictivo, sancionarlo como la ley prevea. Luego os he querido poner, no podíamos por temas de tiempo pasar por todos los países latinoamericanos, os he puesto algunos, no están todos, pero he puesto a lo mejor los que consideraba que eran más conocidos en la lucha contra el blanqueo de capitales. Evidentemente, todos los países latinoamericanos están luchando contra el blanqueo de capitales, pero yo os he destacado los que yo consideraba a lo mejor más llamativos. En este caso he puesto a Argentina con la Unidad de Información Financiera, que es el organismo que tiene total autonomía para impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En El Salvador contamos con la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, cuya misión es prevenir y detectar actividades asociadas al lavado de dinero y al lavado de activos. Y en el caso de Brasil contamos con el Consejo de Control de Actividades Financieras, que se denomina COAF, que tiene como misión producir, al igual que en el caso mexicano, inteligencia financiera y promover la protección de los sectores económicos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como veis, cada uno de los países establecen sistemas bastante homogéneos, pero lo que se pretende es establecer un órgano operativo de ejecución de las leyes contra el blanqueo de capitales. Tú estableces una estructura, unos indicadores, unos KPIs, unos análisis de riesgo, un seguimiento del riesgo de blanqueo de capitales, unos controles, lo monitorizas y todo esto unido a estrategias de detección, que es lo que se conoce como inteligencia financiera, estrategias de detección y de identificación de cuándo se puede estar produciendo un movimiento raro que puede dar lugar a una actividad de blanqueo de capitales y a partir de ahí pues lo aterrizas en la realidad y ejecutas todo lo que has definido en una ley, siempre al más alto nivel de empowerment posible, siempre dependiendo del Ministerio de Hacienda o incluso en algunos casos dependiendo del propio gobierno, de la propia presidencia. Pasamos ahora a que quería comentaros unas estadísticas que he sacado simplemente para que veamos nos dé una cierta idea de cómo está la situación y de cómo ha sido la situación en los últimos años. Si veis, estas leyes, algunas tienen ya muchos años, pero otras son más recientes y todos estos organismos también de lucha contra el blanqueo de capitales, algunos son más recientes. Yo os he puesto aquí una estadística que emite el Basel Institute on Governance, el Instituto de Gobernanza de Basilea, que tiene su sede en Suiza y está especializado en la prevención de la corrupción en general, pero también emite ciertas estadísticas sobre prevención del lavado de dinero, prevención de la financiación del terrorismo y promueve políticas de buen gobierno. Desde el año 2012 está realizando un ranking en el que clasifica 162 países según el grado de vulnerabilidad o cómo de vulnerable es para luchar contra el blanqueo de activos ilícitos. En 2014, el país más vulnerable del mundo era Irán. Entre paréntesis podéis ver su calificación. Ellos lo califican de 0 a 10, siendo 0 nada vulnerable y 10 siendo muy vulnerable. Pues en este caso, el país más vulnerable en 2014 era Irán. En segundo y tercer lugar quedaron Afganistán y Camboya. Y luego tenemos otros países ya más pequeños como Mali, Suazilandia y Mozambique, ya con notas más inferiores, que tenían ya un carácter más moderado en cuanto a la vulnerabilidad del blanqueo de capitales. Y os he querido poner aquí lo que se mostraba en 2014 con respecto al nivel de vulnerabilidad frente al lavado de dinero en América Latina. Como veis, o como os decía, a mayor nota significa que es más vulnerable porque ellos lo calificaban de 0 a 10. En este caso, el que nos salía más vulnerable en este momento era Paraguay, luego Haití, Bolivia, Panamá, y así íbamos subiendo hasta Chile, que tenía un grado de vulnerabilidad muy bajito en cuanto al blanqueo de capitales. Esto no quiere decir en ningún caso que se produzcan más o menos actividades reales y efectivas de blanqueo de capitales,
Y no significa que los países no tengan sistemas robustos de gestión o de lucha contra el blanqueo de capitales, porque hemos visto, por ejemplo, el caso argentino, donde sí contaba con un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales. Simplemente son, pues bueno, estadísticas también basadas en lo que ha ocurrido en años anteriores. Es verdad que algunos de estos países han reaccionado en cierto modo recientemente, porque algunas de las normativas y algunos de los organismos se crearon hace 10 años, 15 años, y eso para un sistema de gobierno y un sistema de gestión, de prevención de riesgos, porque esto no deja de ser una prevención de riesgo del blanqueo de capitales, pues es poco tiempo. Un sistema de riesgos necesita un cierto periodo de maduración. Entonces, bueno, yo os lo he querido poner aquí simplemente como de manera anecdótica para que viéramos cómo eran las estadísticas. Y antes de pasar a ver un caso de negocio, quería comentaros o quería hablaros del cumplimiento corporativo, porque hemos estado hablando de cómo los países, de manera local, los países latinoamericanos han gobernado su lucha contra el blanqueo de capitales, cómo han definido políticas, procedimientos, estructuras, cómo han trabajado en identificar factores de riesgo y a partir de ahí analizar esos factores y ver si efectivamente se ha cumplido, se ha cometido un delito o no se ha cometido un delito, si se ha cumplido la ley o no. Pues uno de los instrumentos principales que tienen que utilizar, por ejemplo, los sujetos que están sometidos a luchar contra el blanqueo de capitales que hemos visto antes, en este caso, por ejemplo, las entidades financieras, las entidades bancarias, las aseguradoras, utilizan una herramienta o un instrumento que es lo que se conoce como el cumplimiento corporativo. Son procedimientos y buenas prácticas que utilizan las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, entre los que podemos destacar el blanqueo de capitales. Yo os he puesto la definición del World Compliance Association y además os he pegado la imagen que ellos utilizan para contar en qué consiste el cumplimiento corporativo. El cumplimiento corporativo consiste en identificar cuál es la legislación, la normativa, las buenas prácticas, los principios éticos que tú como organización estás obligado a cumplir. En este caso, estás obligado a cumplir contra la lucha del blanqueo de capitales desde un punto de vista legal y normativo. Identificas cuáles son los riesgos que puedes tener de no cumplir con esta normativa y las oportunidades, porque un riesgo al final siempre tiene las dos caras de la moneda, riesgo y oportunidad, y luchas para implantar medidas y para gobernar efectivamente este riesgo. Identificas cuando se produce el riesgo, intentas prevenirlo, lo gestionas y estableces una respuesta para este tipo de riesgo y además los controlas y los monitorizas. La función de cumplimiento es muy utilizada por las entidades que están obligadas a cumplir con normativa, en este caso con normativa contra la prevención del blanqueo de capitales, y sus funciones principales, como veíamos antes, era la identificación de los riesgos de incumplimiento, cuáles son las alertas y las alarmas que me dicen o que me van avisando de que se puede cumplir, de que se puede dar lugar a un incumplimiento, cómo puedo prevenir el incumplimiento a través de controles, cómo puedo monitorearlo, seguirlo, ver si efectivamente mis controles están funcionando o no. Y también tiene un carácter consultivo, asesora a todos los miembros de la empresa en la lucha contra el incumplimiento, y en este caso, legal. Os lo he puesto porque es una herramienta muy común que además veréis, si seguís investigando en los temas de la lucha contra el blanqueo de capitales, veréis cómo la función de cumplimiento normalmente tiene un rol importante en los temas de anti-money laundering. Pasamos ahora, si queréis, en estos últimos 5 o 10 minutos a ver un caso de negocio. Yo os he puesto el caso de los papeles de Panamá, que seguro que todos habréis oído hablar de este caso que salió en todos los medios de comunicación. Yo os he puesto además la referencia de una de las noticias que podéis utilizar si queréis analizar un poquito más en qué consistía este caso. Los papeles de Panamá son más de 11,5 millones de documentos internos de un despacho de abogados panameño, era panameño y alemán, que se llama Mossack Fonseca, considerado como uno de los 5 mayores registradores mundiales de sociedades offshore. Ya sabéis que las sociedades offshore tienen una característica, que están registradas en un país en el que ellos no realizan ninguna actividad económica. Yo tengo mi actividad económica en España, pero tengo mi sociedad registrada en Panamá, por decir un ejemplo, o en Gibraltar. Normalmente, estas sociedades además estaban registradas
en lo que se consideraban, entre comillas, paraísos fiscales, que quiere decir refugio fiscal. Se trata de lugares donde la creación de sociedades mercantiles es prácticamente la única industria que tiene el país. Nos pone aquí además el periódico un ejemplo en el que en las Islas Caimán había 2 sociedades registradas por cada habitante. No es la única localización donde pasa. Hay otras geografías donde también pasa que si te pones a contar, te salen que hay 2, 3 sociedades por cada habitante que hay en la zona. Entonces, es un poco extraño. Esto es lo que se conoce como paraíso fiscal o refugio fiscal. Su éxito reside en que normalmente los ciudadanos de otros países pueden obtener grandes ventajas fiscales por registrar su sociedad en estos territorios y también por un pacto, si queremos llamarlo así, de secreto bancario que suele haber en estas geografías, que además viene muy bien para ocultar bienes o patrimonios a las autoridades fiscales de tu propio país. Con lo que ocurrió con los papeles de Panamá es que durante mucho tiempo un equipo de más de 370 periodistas de 17 países habían trabajado para analizar documentación y arrojar un poco de luz sobre la creación de sociedades que habían paraísos fiscales a lo largo de todo el mundo. Los documentos abarcaban casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña de abogados, desde el 77 hasta diciembre de 2015. Y los documentos incluían correos electrónicos, cuentas bancarias, pasaportes, registros de clientes del despacho y revelaban información oculta de 214.000 sociedades offshore conectadas con más de 200 países. Cuando esto salió en los medios de comunicación, pues este tipo de información era información muy sensible, muy complicada y este tipo de información tuvo mucha repercusión a nivel internacional. El despacho, además, había sido acusado en varias ocasiones de ayudar a ciudadanos de otros países a evadir sus impuestos. Finalmente, en febrero de 2016, la policía brasileña ordenó detener a 5 empleados del despacho por su implicación en el esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa pública Petrobras. Un año antes, además, una investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de haber ayudado a cientos de clientes de Commerzbank, que es uno de los bancos más importantes del país, a ocultar su patrimonio en Luxemburgo. Al final, con todo el escándalo de los papeles de Panamá, pues se han visto involucrados, supuestamente, 12 jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o personas cercanas a los políticos, también futbolistas, empresarios, actores. Ya sabéis que ha salpicado a muchísima gente este tema de las sociedades offshore a través de la noticia de los papeles de Panamá. Podéis encontrar mogollón de información en los medios de comunicación escritos, hay muchísimo. Yo os quería dejar simplemente las reflexiones. ¿Se está consiguiendo mundialmente luchar contra el blanqueo de capitales? ¿Cuál es el papel que tienen que tener los gobiernos y los supervisores en este aspecto? ¿Está realmente suficientemente regulado, suficientemente gobernado? ¿Qué se puede hacer realmente para prevenirlo? ¿O qué más herramientas pueden emplear los estados que no estén empleando ya en luchar contra el blanqueo de capitales? ¿Existe alguna responsabilidad por parte del sistema financiero? Ya hemos dicho antes, además, que el sistema financiero es un sujeto obligado a cumplir con la normativa antiblanqueo de capitales. ¿Lo hace? ¿Establece mecanismos para luchar contra ello? Yo os dejo aquí estas reflexiones para que, bueno, cada uno piense un poco cómo se está implantando esta normativa, esta regulación, toda esta lucha contra el blanqueo de capitales, cómo se está implantando o si se podría hacer algo más. Tened en cuenta, además, que en este momento, en un mundo globalizado y en un mundo digital, las transacciones financieras cada vez son más complicadas, más complejas y hace que por ende, que la lucha contra el blanqueo de capitales sea cada vez más sofisticada y más compleja. Entonces, eso también tiene su influencia. Al final, pues ya lo hemos visto antes, con las criptomonedas surge un nuevo sistema de intercambio monetario y que está al margen de la regulación. Entonces, al final, la digitalización hace que todo el sistema financiero sea cada vez más complejo y que este tipo de situaciones, que no deja de ser un delito financiero, pues sean también más complicadas. Simplemente como conclusiones, antes de pasar a la ronda de preguntas, pues recordaros la necesidad de implantar sistemas de gobierno, tanto a nivel nacional como las propias empresas que son sujetos obligados de cumplir con la normativa contra la lucha al blanqueo de capitales, tienen que gobernar esta lucha, tienen que estructurarla, establecer políticas, procedimientos
controles, gestionar al final el riesgo que tienen y el riesgo que existe de llevar a cabo actuaciones de blanqueo de capitales. También los sistemas de cumplimiento, como hemos visto, de cumplimiento corporativo, que sirven para una correcta gestión de la normativa antiblanqueo. Y también recordar la responsabilidad penal e incluso moral que conllevan estas actuaciones de blanqueo de capitales. Y por mi parte, pues pasamos, si queréis, a la ronda de preguntas. Yo voy a abrir el panel de preguntas y podéis preguntar lo que queráis. Si no, pues tú me dices, Ángel. Pues te leo algunas, María. Sí, porque sí. Dice, por ejemplo, Juan Ríos, ¿qué sistemas automatizados existen para ayudar en la detección de blanqueo? Pues existen sistemas, por ejemplo, cuando hay un ingreso, todos los temas bancarios, todo lo que sea a través de tarjetas de crédito, de transferencias, todo lo que vaya a través de un sistema bancario está automatizado, de tal manera que, por ejemplo, Hacienda tiene la potestad y tiene la capacidad de ver si ha habido un movimiento raro en tu cuenta, quiere decir una entrada de dinero muy grande, una salida de dinero muy grande, está automáticamente le salta una alerta y puede ver y puede investigar de dónde viene ese dinero o de dónde es el origen por el que te ha llegado a ti y de dónde lo estás trasladando tú y hacia dónde lo estás trasladando tú. También a partir de, en el caso español, a partir de 10.000 euros también se informa de dónde has sacado ese dinero y a dónde y para qué lo vas a utilizar. O sea, tienen sistemas automáticos, pero siempre los sistemas automáticos van a través del sistema legal, del sistema financiero legal, porque utilizan las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, utiliza el sistema financiero para detectar movimientos raros. De ahí que no sea tan, que tenga que ser muy sofisticado para que realmente se produzca una actividad de blanqueo de capitales y no se den cuenta los supervisores, tienen que ser algo más sofisticado porque realmente mecanismos automáticos existen de control. Vale, pregunta Daniel Díez, ¿qué mecanismos de protección existen para los funcionarios responsables de este tema, de previsión de despidos, seguridad física, etcétera? Sí, pues a ver, los profesionales tienen la obligación, como veíamos antes, de cuando ven que tienen que pueda haber una actividad que va encaminada a blanquear dinero, ellos tienen la obligación de informar internamente en su empresa y si es un funcionario público, ya sea en su empresa, ya sea pública o privada. Si es un cajero de una sucursal, por ejemplo, o una persona que te atiende, un asesor financiero que te atiende en una sucursal bancaria, si identifica que hay una actividad delictiva o que puede ser delictiva, tiene que ponerlo en conocimiento de su departamento de prevención del blanqueo de capitales. A partir de ahí, él ya, su función está cubierta y a partir de ahí ya no sería responsabilidad de él, sino que responsabilidad del departamento correspondiente de los supervisores investigar lo que esté pasando, pero no sería responsabilidad suya. Vale. Por otro lado, Jonathan Rocha comenta que acerca de este tema, ¿cuál es la mejor herramienta para combatir el blanqueo de dinero? Si un sistema fiscal más robusto por parte de los gobiernos o regulaciones más minuciosas por parte de las instituciones financieras. Yo creo que es ambos, que es un conjunto. Nosotros hemos visto cómo incluso los propios estados, para supervisar, para legislar, se ponen de acuerdo, intentan trabajar en conjunto. Y yo creo que por un lado las leyes tienen que ser más robustas, lo más robustas posible, y por otro lado también los sistemas, el sistema financiero tiene que intentar establecer los mecanismos posibles para que no se produzcan este tipo de situaciones, pero en cualquier caso tiene que venir en conjunto y, por supuesto, también reforzar los temas y reforzar la capacidad que tiene Hacienda para luchar contra este tipo de actuaciones. Vale, Carol Quirós pregunta qué implicaciones tuvo en Europa que la Hacienda tenga acceso a la información de blanqueo de capitales según reformas a la Directiva de Intercambio de Información. Es verdad que, a ver, el que tiene acceso sí, pero ese acceso no es tan amplio como parece como realmente parecía que iba a ser. Tiene acceso porque, por ejemplo, tú tienes que informar si tú vives en España y tienes una vivienda en Inglaterra o en Alemania, tienes que informar a Hacienda. Si tienes bienes o tienes una cuenta bancaria en otro país europeo, también tienes que informar a Hacienda.
Pero es verdad que todavía el acceso de una hacienda a otra, eso no está 100% todavía logrado y conseguido. Las implicaciones que tienen, pues son mayores transparencias. Al final, es mayor protección para el sistema financiero y mayor protección para los usuarios del sistema financiero. Yo creo que eso, en el fondo, beneficia a todos y las implicaciones eran esas, pues que tú al final tienes ciertas obligaciones que no tenías antes de informar del dinero que tienes en otros países de la Unión Europea. Es verdad que automáticamente que la hacienda española se conecte a la hacienda alemana, eso es parcial a día de hoy. Todavía no se ha conseguido un sistema europeo de hacienda global en el sentido amplio. Eso todavía no está acordado del todo y no se ha conseguido del todo. Vale, Maritza Villanueva pregunta que si existen recomendaciones puntuales para empresas que no son de carácter financiera y si existen recomendaciones del GAFIC puntuales para empresas. Existen recomendaciones del GAFI que no especifica tampoco si son para empresas financieras. Las empresas financieras tienen su propia regulación y sus supervisores bancarios, Basilea, emite su propia regulación. El GAFI emite recomendaciones para cualquier tipo de industria y sector y efectivamente existe también para industrias que no sea el sistema financiero, porque ya lo hemos visto, los casinos, las casas de apuestas, las agencias de venta de joyas, todo este tipo de empresas también están sometidas a vigilancia contra el blanqueo de capitales. Entonces, lo que se establecen son recomendaciones globales para todas las industrias. Luego las industrias la van adaptando a su realidad y la van aterrizando, a menos que sea una industria muy regulada, como es el sector financiero, que tiene sus propios supervisores, ya le emite normativa que tienen que cumplir y cómo deben organizarse, cómo deben gobernarse para cumplir con la normativa. Pero efectivamente va más allá de la industria financiera este tipo de recomendaciones. Seguimos con las preguntas. Osvaldo Bolaños pregunta que cómo podemos implementar sistemas antiblanqueo dentro de la cultura organizacional de forma que desde los accionistas o dueños de la empresa dejen de realizar las prácticas de desvío de capital a otros países. Pues eso es muy complicado, Osvaldo. Eso es, al final, la responsabilidad que tiene la empresa respecto a las actuaciones que hagan sus accionistas, pues es complicado. Es más sencillo respecto a las acciones que hacen sus empleados, por ejemplo. Otros stakeholders de la empresa es más fácil. Respecto a los accionistas es más complicado, pero al final pues pueden hacerse estableciendo para los accionistas prácticas robustas de prevención de blanqueo de capitales, igual que se hacen para otro tipo de empleados, o sea, de empleados de clientes, igual que se hace para todos los clientes, también aplicándoselo a los accionistas y también pues con principios de carácter ético, principios de carácter moral. Es verdad que el gobierno corporativo en las empresas está tomando mucho poder y se está intentando que haya una relación transparente con los stakeholders y entre los stakeholders. Y el gobierno corporativo puede ayudar, pero es verdad que al final va en la propia ética y moral de tu accionista, donde lleve o no lleve su dinero. Entonces, es cierto que es complicado. Vale, Mónica Ávila comenta que cuál es tu recomendación para revisar desde el punto de vista de la auditoría específicamente el proceso para prevención de financiación del terrorismo en el sistema bancario. Pues yo desde el punto de vista de auditoría para el sistema bancario creo que se debe tratar el riesgo de blanqueo de capitales como se gestiona cualquier otro tipo de riesgo en el sector bancario, que además se gestiona muy proactivamente. Igual que en el sector bancario se gestiona muy proactivamente el riesgo de crédito, el riesgo de mercado o el riesgo operacional, también tratar esto como un riesgo de blanqueo de capitales. Entonces, ver cuáles son las herramientas que se han establecido para identificar los riesgos de blanqueo de capitales, cuáles son los KPIs que se han definido, cuáles son los triggers y los disparaderos que hay para cuando se nos dé una alerta de que una determinada acción puede derivar en una actividad de blanqueo de capitales y también cuáles son los controles y el monitoreo que se hace de este tipo de actividades. Yo lo trataría, y sobre todo vosotros, los auditores, estáis muy acostumbrados en el sector financiero a controlar o a ver cómo está implementado la gestión de riesgos financieros, pues tratar el riesgo de blanqueo de capitales como se trata cualquier otro riesgo financiero que es de mucha importancia en el sector bancario. Al final lo mismo, ver cuáles son los factores de riesgo, cómo se han identificado, cómo se controlan, cómo se monitorean y cuáles son los planes de acción para cuando se materializa ese riesgo. Continuamos con alguna pregunta más. Pregunta Juan Ríos, ¿qué sistemas automatizados existen para ayudar en la detección de blanqueo?
Pues es lo que decíamos un poco al principio. Existen, por parte del supervisor, tiene muchos sistemas automatizados. Lo que decíamos antes, todos los sistemas que pasan por un sistema legal bancario están automatizados en cuanto que hay determinadas alertas y en cuanto que hay cierta cantidad, ciertos movimientos que pueden ser fraudulentos o ciertos movimientos sospechosos. A partir de ahí se abre una alerta y eso es de manera automática. Cuando se hace fuera del sistema legal, del sistema bancario o de los sistemas tradicionales financieros, es ya más complicado de identificar. Al final eso vienen porque los propios organismos de prevención del fraude, de prevención del blanqueo y la propia policía fiscal y policía especializada en prevención del blanqueo, porque ha establecido operaciones y ha estado cogiendo información para luego poder denunciar a ese tipo de actividades. Pero eso ya no es automático, sino que eso corresponde a determinadas investigaciones puntuales y operaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales que se llevan a cabo por los propios organismos policiales. Y Ruby de León dice, para FT, ¿qué tipo de controles recomienda? Para financiación del terrorismo, pues, Sí, entiendo que a sí. ver, volvemos a lo mismo. La financiación del terrorismo, como normalmente no se van a utilizar sistemas que se puedan registrar, que queden registrados, no se van a hacer transferencias a través de un sistema bancario, no se va a utilizar una tarjeta de crédito, pues es más complicado. Lo que sí están haciendo muchos gobiernos es que están fijándose precisamente en todos los temas de blockchain, de criptomonedas, si se están utilizando, si se están enviando grandes cantidades de dinero a organizaciones que pueden tener un cierto carácter o cierta asociación con terroristas, o si están enviando a ciertos países, y para qué se está utilizando grandes movimientos de criptomonedas. Este tipo de cosas sí se pueden hacer, pero eso depende siempre de actividades de investigación policial, porque, claro, la financiación del terrorismo es una actividad muy oculta. Entonces, establecer mecanismos más allá de reforzar toda la actividad policial encaminada a esto es muy complicado. Sí que sé, y he leído recientemente de eso, que se está utilizando mucho las actividades se están investigando mucho las actividades de criptomoneda porque está siendo una manera bastante común de financiar el terrorismo. Y a partir de ahí, estableciendo medidas de control, de ciberseguridad, pues a partir de ahí sí podemos tirar del hilo y podemos obtener, yo creo que se pueden llegar a identificar operaciones importantes. Hacemos alguna pregunta más. Dice Giovanni Britton, ¿qué tan efectiva es la tecnología del blockchain en el blanqueo de capitales? Para luchar contra el blanqueo de capitales, ahora mismo la tecnología blockchain, desde un punto de vista informático, digital y de transacción, es muy segura, porque como sabéis, son nodos conectados entre sí, de tal manera que todos tienen la misma información y es como si fuera una verdad universal. Si yo digo que se han transferido 2 de aquí a aquí y tú dices que se han transferido 2 de aquí a aquí y todos los nodos dicen lo mismo, efectivamente esa información es veraz. Entonces, desde un punto de vista informático, es muy segura, es súper segura. Pero para el blanqueo de capitales, teniendo en cuenta que todavía las autoridades, los supervisores, no la han regulado del todo, no saben cómo hacerlo, ya que no es una moneda de curso legal, no son euros, no son dólares, no son pesos, no es una moneda de curso legal. Es muy difícil de ver cómo se regulariza este tipo de operaciones, de ahí que para el blanqueo de capitales se esté utilizando en muchos casos las criptomonedas y la tecnología blockchain. Pero simplemente es por un tema de falta de regulación que hay todavía o de profundidad en la regulación en cuanto a estos temas. Entonces, pues bueno, yo creo que pasa porque las leyes sean más robustas en este aspecto y porque los sistemas financieros sean más robustos en este tema. Vuelvo a preguntar, Ruby de León, que si se conocen guías para parametrizar alertas en sistemas de monitoreo. Pues sí que existen guías. Yo ahora mismo no te las podría enumerar, pero sí que existen guías porque al final cuando se tienen que implantar y se tienen que llevar a cabo departamentos de lucha contra el blanqueo de capitales en determinadas empresas, como por ejemplo decíamos en el sector financiero, al final
se establecen guías, se establecen políticas, procedimientos, y estas políticas y procedimientos son genéricos, por decirlo de alguna manera. Todos establecen los mismos tipos de alerta, porque además Hacienda acomete recomendaciones, y sí que existen. No te podría decir alguna de referencia. Si quieres, lo que podemos hacer, si nos mandas la consulta, yo busco los nombres en concreto y te los digo. Vale, hacemos una última pregunta. Pregunta Fernando Mateus. A nivel empresarial, ¿qué controles se implementan para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva? Pues a nivel empresarial, depende del tipo de empresa. Es decir, si queremos decir desde un punto de vista financiero, las empresas financieras tienen políticas de ciertas empresas a las que no pueden financiar. Si son empresas armamentísticas, muchas entidades financieras no las van a financiar. Esto dificulta en gran medida que se pueda investigar en armas de destrucción masiva cuando tú, como empresa armamentística, no tienes financiación o tienes una difícil financiación. Esas son las típicas actuaciones que se pueden hacer para evitar que proliferen. Otras empresas que no sean empresas financieras, pues también otras empresas pueden no invertir o no tomar acciones de empresas que se dediquen a la creación de armas. Este tipo de actuaciones, al final, se trata de regular, legislar y actuar con políticas y con procedimientos y con valores, y cómo tú, como empresa, qué tipo de socios de negocios te vas a buscar y con qué tipo de negocio vas a trabajar, y cómo puedes llegar a intentar prever este tipo de situaciones delictivas. Pero otros mecanismos para empresas que no tengan un carácter de financiación, y para empresas que no puedan facilitar este tipo de actitudes, es más complicado. Vale, ya hacemos la última. Juan Izquierdo comenta que, según la estadística, desde el 2014 hasta ahora se ha dado una transformación en cuanto a los nuevos destapes de corrupción en toda América Latina. Por ejemplo, el caso de Overdredge. ¿Cuál es tu opinión? Sí, sí, es lo que decíamos. Es verdad que algunas de estos mecanismos y de estas unidades de inteligencia financiera y de estas leyes son más recientes, pero en los últimos 10 años América Latina ha trabajado mucho en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Está estableciendo muchos organismos, y además organismos desde un punto de vista internacional, que están colaborando unos con otros. Y sí, yo creo que ha habido un cambio importante en los últimos tiempos. Vale, pues no nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, María. Y recordar también agradecer a mí, a todos los asistentes, su participación en el webinar. Así que nada, María, muchas gracias por tu impartición, Gracias. y os los esperamos al resto en próximos webinars de EALDE Business School. Sin más, un saludo y que tengan un buen día.